Muy buenas noches, hermanos. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. En este siguiente video vamos a estar hablando acerca de la solución de la presión del temor, que es la fe. Cuando hablamos del temor versus la fe, siempre va a haber circunstancias que generan esas presiones. Y en el video 2 hablé de la presión del temor. Y en este video estaremos hablando de la solución a la presión del temor, que es la fe. En el video anterior de la fe, que nos estuvo enseñando nuestro hermano Andrés, él nos enseñó acerca de la introducción a la fe y aprendimos lo importante de la persona de Dios para el tema de la fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, como nos lo enseña Hebreos capítulo 11, versículo 6. Entonces la fe es la que nos lleva a las soluciones, a nuestros temores. La fe nos lleva a confiar en quien realmente trata los temores. Por eso debemos conocer al Señor en el que confiamos. Y en este video te hablaré de 4 aspectos de Dios para que la fe en Él solucione nuestros temores. Y confiemos, como dice el Salmo 34, versículo 4. Busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Hermoso salmo en el que nosotros debemos meditar. Vuelvo y lo repito. Busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Vamos a estar viendo 4 aspectos de Dios. Y el primer aspecto es su persona. Cuando hablamos de la persona de Dios, nos va a llevar a buscar al Señor. Y es interesante porque la Biblia nos habla mucho de su persona. Y lo primero que quiero resaltar de su persona es que Él es único. Él es único. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 nos lo enseña así. Dice el texto bíblico, a ti te fue mostrado, hablando de Israel, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Excelente texto donde Moisés le está recordando al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, les está recordando que Jehová es único. Su persona es única. No hay otro Dios. ¿Sí? No hay otro Dios. No hay otro fuera de Él, como lo enseña el texto. Y eso es muy importante para cuando nosotros vamos a enfrentar nuestros temores. Nuestra confianza, nuestra fe debe estar solamente en el único Dios. También en Isaías capítulo 45, versículo 6 nos dice, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Este es otro pasaje que Isaías vuelve y recalca que no hay más Dios, Él es único. Y para nosotros enfrentar los temores es necesario entender que Él es único. Él es el único Dios. Como persona es único. ¿Por qué? Porque no hay más dioses. No hay otro como Él. Solamente Él, solamente nuestra fe en Él como único nos va a ayudar a nosotros a enfrentar nuestros temores. Pero también es interesante que en su persona no es solamente único, sino que Él tiene un nombre. ¿Sí? Él tiene un nombre. Proverbios 18:10 nos dice lo siguiente: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Tremendo texto en el que nos muestra lo que es el nombre de Dios. El nombre de Dios es torre fuerte. Aquí esto nos denota de seguridad. En el tiempo bíblico, una torre fuerte nos habla de la protección que puede tener la persona y nos dice que el nombre de Jehová es torre fuerte. Y la acción que hace el justo
cuando tiene temores, cuando tiene presiones, es correr a ella. A él correrá el justo y será levantado. Entonces, para nosotros poder confiar en Dios, tenemos que conocer su persona. Ahora, Dios tiene también muchísimos nombres. De pronto tú los conoces. Jehová el que sana, el creador, Jehová proveerá. Pero es interesante meditar, hermanos, que su nombre es único y que su nombre es torre fuerte, nos da seguridad. Muy bien, también no solamente vamos a hablar de que Dios debemos conocerlo de una manera personal como único y su nombre. También debemos saber que Dios tiene poder. Y ese es el segundo aspecto que quiero hablarte de Dios, su poder. Ahora, cuando hablamos de su poder, reconocer que Él es creador. ¿Sí? La Biblia nos enseña a nosotros que Dios es el creador. Igual, la Biblia empieza en Génesis 1:1 diciendo lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí es donde denota su poder. Es interesante ver que todo lo que nosotros observamos en la creación fue hecho por Dios. Ahora, no solamente Génesis 1:1, toda la Biblia nos habla de que Él es el creador. También quiero compartir Isaías 42:5. Es interesante este pasaje, porque así dice Jehová Dios. Acordémonos que esta era la frase en cómo el profeta Isaías daba su mensaje a la nación de Israel en ese tiempo. Y es interesante lo que nos está diciendo este versículo. Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Interesante cómo en este solo versículo nos despliega, nos muestra el poder de Dios como creador. Nos enseña varios aspectos de creador. Creador de los cielos y los despliega. El que extiende la tierra y sus productos. Quiere decir que la tierra no produciría nada si no fuese por su poder. El que da aliento al pueblo que mora en ella. Y qué interesante, hermanos, ver que ese es el poder de Dios. La vida está en Dios. Y espíritu a los que por ella andan. También quiero compartir otro pasaje contigo. Hechos capítulo 4, versículo 24. Esto está en el Nuevo Testamento y es interesante porque este versículo es una oración de los apóstoles cuando estaban sufriendo persecución por predicar el mensaje. Dice Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Interesante estas palabras en cómo ellos empiezan a orar, pidiéndole a Dios, sabiendo que les dé el poder, el denuedo para predicar su palabra, porque ellos sabían que como creador, Él tenía el poder. Y ahí es donde nosotros debemos también entender en quién estamos poniendo la confianza. Como decía el Salmo 34:4, busque al Señor. ¿Cuál Señor? Pues el único Dios, ¿sí? El que tiene un nombre sobre todo nombre y el Dios creador. También Dios muestra su poder no solamente en la creación, sino también a Él le conocemos como el Todopoderoso. ¿Sí? El Todopoderoso. Este nombre lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios
todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¡Wow! Tremendas palabras. Es interesante ver este episodio en la vida de Abraham, porque Abraham había fallado antes. Abraham, antes de ser Abraham, había fallado a Dios. Había estado con la sierva de su mujer y no habían estado por fe. Y pasó lo que pasó y nació Ismael. Pero vemos que Dios viene al encuentro y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo demostró Dios que Él era el Todopoderoso en la vida de Abraham? Eso lo vemos en Génesis 18, versículo 10 al 15. Después de que Dios se le haya presentado a Abraham, volvió y se le presentó, y en Génesis 18, versículos 10 al 15, vemos las siguientes palabras. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y denota el versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Tremenda pregunta. Nosotros debemos, para enfrentar nuestros temores, debemos reconocer que Dios es todopoderoso. Y cuando enfrentamos nuestros temores con la fe, podríamos hacernos esa siguiente pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? De pronto en este tiempo de pandemia, de pronto con tu familia, de pronto en tu matrimonio, de pronto en alguna situación personal en ti. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y bueno, el versículo termina. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Aquí vemos que Dios es todopoderoso. Él es el todopoderoso. Para Él no hay nada difícil. No hay imposibles, como dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, como ya te he enseñado, para nosotros buscar al Señor, debemos conocer su persona para que por medio de la fe pensamos los temores. Debemos saber su persona, debemos saber su poder. Y tercer aspecto que debemos aprender de Dios, su palabra. Ese es un aspecto muy importante, porque por medio de su palabra es donde nosotros se nos presenta el Dios que estamos conociendo. Y es interesante meditar en su palabra, porque nosotros debemos reconocer que la palabra de Dios, su palabra es fiel. Su palabra es fiel, como dice el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Aquí vemos que su palabra es recta y hecha con fidelidad. Salmo 38:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios engrandece su palabra porque todo lo hace con fidelidad. Entonces es muy importante entender el aspecto de la palabra porque es fiel. Dios va a cumplir y por eso vamos a ver que no solamente la palabra es fiel, sino que tiene cumplimiento. Esto lo podemos ver en la vida de Israel como pueblo
que Dios cumplió lo que dijo. En Josué capítulo 23, versículo 14, leemos las siguientes palabras. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Estas son palabras de Josué. Y Josué está animando al pueblo y les está exhortando, diciendo, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Y por eso nosotros, para enfrentar nuestros temores, debemos reconocer que la palabra de Dios es fiel y que la palabra de Dios se cumple. Él nos enseña a nosotros que por medio de la fe en su palabra y en su persona vamos a vencer los temores. Por eso la solución de la presión de los temores es la fe. Es la fe en Él, en Dios, en su poder, en su palabra. Y no solamente en Dios, no solamente en su poder, no solamente en su palabra, sino el cuarto aspecto que yo quiero que tú entiendas para superar los temores por medio de la fe es sus intenciones. Oh, qué bueno saber que nuestro Dios tiene intenciones. Y cuando hablo de intenciones, es que Él tiene propósitos. La Biblia nos enseña mucho de los propósitos de Dios, pero yo quise escoger 2 versículos para animarte a entender que si hay temores en tu vida, Dios tiene propósito, porque Él es el Dios de todo propósito. Él nos creó con un propósito. Su palabra tiene propósito. Su poder tiene propósito. Dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Hermoso salmo para meditar y guardar en nuestro corazón. Jehová cumplirá su propósito en mí. De pronto en este tiempo de pandemia, perdemos la vista por la situación, por la circunstancia, por los momentos difíciles, aún ahorita donde mucha gente se está muriendo. Tenemos que recordar que Dios es un Dios de propósitos. Jehová cumplirá su propósito en mí. De pronto allí donde tú estás estudiando estos videos, donde estás dedicando tiempo para prepararte para el Señor, recuerda, el Señor tiene propósito con tu vida. Eso también nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo que a todo creyente anima. Porque sabemos que en el capítulo 8 de Romanos van a haber muchas aflicciones, van a haber muchos problemas, pero sabemos que todo Dios lo permite para bien, porque quiere formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso es importante meditar en quién estamos colocando la fe. Y es en ese Dios único, en su persona única, su poder todopoderoso, creador, su palabra fiel, cumplir. Él cumple su palabra y sus intenciones. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y si Él nos tiene con vida, es porque tiene propósitos. Y si Él permitió que conociéramos a su Hijo Jesucristo, el propósito es formar a Jesucristo en nosotros. Y para terminar, hermanos, quiero mirar la vida de un hombre, ¿sí? Un hombre llamado Josafat, que fue rey de Israel. Y vamos a ver la oración de Josafat, cómo él usó los 4 aspectos que te acabé de dar para que Dios lo librara de los temores. Quiero que busques conmigo Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13.
Ahora vamos a leer de una manera tranquila. No vamos a centrarnos en todos los pasajes, sino yo te quiero leer y te quiero mostrar en qué aspectos Josafat se centró en la persona de Dios para que Dios lo librara. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los moamitas, vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, aquí vemos que Josafat tuvo guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Asiria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí interesante ver lo que está pasando en Josafat. Tuvo temor. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y hermanos, si nosotros no conocemos la persona de Dios, no podemos pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Aquí es donde estamos viendo dos aspectos de Dios en los que confía Josafat. Josafat en el versículo 6 nos muestra que Él es el único Dios en los cielos. Y no solamente habla que Él es el único Dios, sino que en su mano tiene poder. Aquí es donde vemos cómo la fe en su persona y en su poder nos llevan a consultarlo, nos llevan a buscarlo para que nos libre de los temores. Por eso es que la solución a los temores es la fe. Sigo leyendo. Dios nuestro, versículo 7. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es interesante porque en este versículo estamos viendo que Josafat ora viendo la fidelidad y el cumplimiento de la palabra de Dios, porque sí, lo que Dios prometió se lo dio a Israel. Entonces aquí estamos viendo que Josafat cree en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y ellos han habitado en ella, versículo 8. Y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Aquí vemos en el versículo 12 las intenciones de Dios en las cuales descansa Josafat. ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti nos volvemos nuestros ojos. Josafat reconoce las intenciones que tenía él con su pueblo Israel. Por eso lo busca. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Aquí termina la manera en cómo Josafat busca a Dios por la fe. Pregunto, ¿cuál fue la respuesta de Dios al ver la fe, la confianza de Josafat en este momento de temor? ¿Qué solución trajo Dios? Eso lo podemos leer en el versículo 15 al 17. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso,
Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Cuando nosotros buscamos la persona de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios y las intenciones de Dios con fe, Él nos va a librar de los temores. Y es muy interesante volver a leer el versículo con el cual empecé, Salmos 34:4, como dice la palabra del Señor. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y es interesante que meditemos en las siguientes dos preguntas para terminar. En momentos de temor, ¿en quién confías? ¿Tu fe en Dios es evidente en momentos de temor? Que este estudio te ayude a centrar tu confianza, tu fe en Dios, su persona, su poder, su palabra y sus intenciones. Que el Señor les bendiga y les enriquezca su fe para que sigan sirviéndoles y sigan proclamando su nombre.